Hemos visto anteriormente que JavaScript es un lenguaje débilmente tipificado, pero eso no quiere decir que no conozca la diferencia entre los tipos de datos que contienen las variables. En este ejemplo voy a crear dos variables. En este caso son la variable foo y la variable var, que ambas contienen un número. Fijémonos que el número no está entre comillas, por tanto es un número verdadero. Lo que voy a hacer a continuación es crear un alert, y por tanto lo que obtendré en la pantalla con la suma de foo y var, siendo ambos de tipo numérico y valiendo ambos 5, lo que obtengo en la pantalla finalmente es 10. Pero vamos a ver a continuación lo que ocurre si realizamos exactamente el mismo código, pero sin embargo las variables foo y las variables var están entre comillas. Fijémonos que si están entre comillas serán tratadas como cadenas y no como números. Estoy usando el mismo código, pero lo que va a pasar es que el resultado será 55. Porque lo que tengo en este segundo ejemplo es una concatenación, no una adición. Lo que estoy haciendo no es sumar los dos valores, sino ponerlos uno detrás de otro. Puede parecer que este segundo comportamiento es un fallo, pero sin embargo no lo es simplemente otro comportamiento diferente. Lo que tengo en la primera parte del código es un añadido, mientras que lo que tengo en la segunda parte es una concatenación. Hay veces en las que me puede interesar la concatenación. Supongamos, por ejemplo, que quiero poner uno detrás de otro los números de un número de teléfono. No quiero que el programa los sume. Lo que quiero es que los ponga uno detrás de otro y me los muestre en pantalla. Vamos a complicarlo un poco más todavía. Supongamos que la primera variable es un número y la segunda es una cadena. Si a continuación realizo un alert, lo que tendré es una concatenación. Si una de las dos variables es una cadena, globalmente trata a toda la operación como una cadena. Pero lo más divertido es que vamos a hacer algo a continuación que no tiene sentido. Voy a crear, por ejemplo, una variable foo que es igual a 5 como un número. Voy a crear una variable var que es igual a b, no tengo más remedio que sea como una cadena. Y a continuación no voy a hacer una suma, porque en la suma ya hemos visto que se presta con el mismo símbolo más tanto a la adición como a la encadenación. Pero en este caso lo que estoy haciendo es usar el asterisco para multiplicar. Quiero multiplicar 5 por b. No tiene sentido multiplicar 5 por b. Por tanto, cuando intento realizar una operación aritmética que no tiene sentido, simplemente el programa me dice NaN, not a number, no es un número. Simplemente me está diciendo que lo que yo he pedido, el intérprete no lo entiende. A veces tenemos variables que queremos que sean un número, pero no lo son. En este caso voy a empezar haciendo que foo sea igual a 55. Fijémonos que está entre comillas y por tanto finalmente es una cadena. Podría ser ABC. El caso es que finalmente 55 tiene el aspecto de un número, pero el programa no lo sabe. Simplemente el intérprete no sabe qué hay dentro de las comillas. Lo que voy a hacer, por tanto, es intentar convertir. Lo que hago es usar una función predeterminada dentro de JavaScript llamada number. Usando number, lo que hacemos es no convertimos en número realmente, sino intentamos convertir en número. Y en el caso de foo, efectivamente lo convertimos en número. Pero en el caso de que fuera ABC, esta operación simplemente no funcionaría. La pregunta que os podéis estar haciendo es si al final vas a tener 55, no lo pongas como cadena y luego lo tendrás que convertir. Ponlo directamente como número y te ahorrarás la operación de conversión. En la teoría esto es así de fácil, pero en la práctica no lo es. En la práctica hay veces que estoy obligado a que aquella información que me proporciona el programa consiste en una cadena y no en un número. Vamos a poner un ejemplo que conocemos, el prompt. El prompt es esa ventana flotante en JavaScript que me permite introducir un número como usuario y empezar a operar con él. Dentro de un bloque prompt, aunque yo ponga un número, lo que me va a devolver el prompt va a ser siempre una cadena. Por tanto, podría pedir la edad de alguien en un prompt, ese alguien me pondría su edad, pero sin embargo lo que se devolvería como string y no como número. Tendría, por tanto, que aplicar esta operación al resultado de un prompt. En este caso, esta conversión va a funcionar porque sabemos que foo es 55 y 55 está bastante claro que se va a convertir en un número. Pero a veces puede que no funcione. Por tanto, lo que se suele recomendar como introducción a la programación defensiva
es primero evaluar si la operación va a poder realizarse. Lo que hacemos, por tanto, es poner una estructura de control if que ya conocemos y dentro de la expresión ponemos isNaN. No es un número. Lo que estamos haciendo es evaluar si la variable mi número es un número o no lo es. Si es cierto que mi número no es un número, lo que haremos es sacar un alert llamado no es un número. En este caso yo igual lo que querría es hacer un poco justo al contrario. No quiero preguntar si no es un número, quiero preguntar si es un número. Pero tenemos un problema en JavaScript, y es que existe la función isNotAnumber, pero no existe la función isNumber. Por tanto, la única función que existe es la de preguntar el negativo. Lo que voy a hacer es aplicar aquella regla de lógica, que por supuesto se aplica también en los lenguajes de programación, y es que doble negativo es igual a positivo. Por tanto, si recordamos que el operador negativo es el signo de admiración, lo que haré es poner para evaluar mi número el doble negativo si no es un número. Fijémonos que he puesto una admiración antes de isNotAnumber. Lo que estoy preguntando ¿es cierto que no es un número? Y por tanto, si pongo dos veces no es un número, lo que estoy preguntando es si es un número. Y por tanto, si es cierto, podré decir alert sí que es un número. Veremos que esta estructura de control, la primera vez que la vemos, nos puede resultar realmente complicada de entender. Pero sin embargo, muchas veces estaremos usando expresiones como estas para evaluar si el valor con el que queremos trabajar cumple una condición o no la cumple. Y si en este caso no existe la validación positiva, tenemos que negar la validación negativa para convertirla en positiva.